en la autotrascendencia y la búsqueda del sentido. Hay algo que decía Víctor Frank que me parece sustancial, que es, a pesar de todo, sí a la vida. Esto es una síntesis del pensamiento de Víctor Frank. A pesar de todo, sí a la vida. Ahora les voy a pasar una película, me van a decir si se escucha o no se escucha, es un minutito para reflexionar. Hola. No se escuchó. Bueno, habíamos quedado con que la podían pasar desde ahí. ¿No se vio tampoco? Sí se vio. Sí. Y como tiene subtítulos, sí, yo creo que lo hemos podido... Se ha podido leer, Jerónimo. Podido ver bien, ¿eh? Y bueno, yo creo que en realidad eso nos muestra un poco lo que no tenemos que hacer nosotros, hacer prejuicios. Ese hombre se acerca y todos nosotros pensamos que va a robar a la mujer y después que va a robar al hombre. Y en realidad lo que está haciendo es salvando a un hombre de una catástrofe. Esta es la idea de poder pensar en positivo y no pensar en negativo. No desprotocolizar la vida, porque los protocolos que nos enseñaron para entender el enfermar no sirven para entender al ser humano, que es único, irrepetido e irrepetible. Solo puede estar desesperado alguien que ha endosado algo, que pone algo por encima de todo. Esto significa que la única posibilidad de inmunizarse contra la desesperación es anteponer a todos los demás la tarea de conservar la vida bajo cualquier condición y circunstancia. La vida de todos nosotros, incluye un amor desgraciado. ¿Quién no ha tenido un amor desgraciado? La soltería, la infecundidad, también la posibilidad de sucumbir a una enfermedad psicótica. La tarea es mantener la existencia que se nos ha dado, o como dice Jasper, que nos ha brindado desde la trascendencia. Conservar esta existencia según el leal saber y entender de cada uno, la entrega a esta misión es lo único que nos puede inmunizar, pero no nos inmuniza contra el amor desgraciado, no nos inmuniza contra la infecundidad, no nos inmuniza contra la enfermedad psicótica, etc., sino contra la desesperación. A pesar de todo, sí a la vida. Esto es el mensaje de Víctor Frank, la posibilidad de inmunizarnos contra la desesperación. Se está poniendo de moda decir que hay que superar a Frank, que hay que no citar a Frank, y yo voy a tratar de hacer lo contrario. Basarme en el pensamiento de Víctor Frank, citarlo a Frank y narrar las cosas que aprendí en mis 84 y casi 85 años de Víctor Frank. En una oportunidad fuimos recibidos por el presidente de la República, el doctor Raúl Alfonsín, que acababa de perder una elección muy importante. Y nos dijeron que la entrevista iba a durar 5 minutos nada más, porque el presidente estaba muy preocupado. Frank no dijo esto en palabras, pues lo saqué del libro, pero lo dijo con otras palabras. El sentido reside en el mundo y no primariamente en nosotros mismos. El hombre no deberá preguntar por el sentido de la existencia, sino a la inversa deberá interpretarse a sí mismo como un ser interrogado y su propia existencia como un interrogante. No es el individuo el que debe preguntar, sino es la vida la que le formula la pregunta. El individuo ha de contestar y, en consecuencia, responsabilizarse con su vida. El individuo, pues,
debe buscar una respuesta a la vida, buscar el sentido en la vida para encontrarlo y no para inventarlo. El individuo no puede dar sin más un sentido a la vida si no debe tomarlo de ella. Más o menos estos conceptos fueron los que dijo Frank con otras palabras y con una anécdota. El presidente de la República quedó impactado por la visión de Víctor Frank y la entrevista, que iba a durar 5 minutos, duró una hora y pico, y Frank le fue solicitado por el doctor Alfonsín que se quedara en la República Argentina para ayudarlo en estas circunstancias. Frank le dijo que no se quedaba, pero que iba a seguir aportando para la República Argentina desde cualquier lugar donde estuviera. Esto me parece importante, volver a Frank. Y esto es algo que me parece que lo dice en El hombre doliente: el sacrificio del intelecto, en efecto, no es la renuncia al intelecto de la ratio como tal, sino la renuncia a su endiosamiento. No es que renuncia al intelecto, sino el endiosamiento del intelecto. Una renuncia, por lo tanto, condicionada. La renuncia a elevar la razón al rango de valor incondicionado. El hombre que consuma el sacrificio del intelecto no se resigna a una falta de sentido, al supuesto absurdo del ser ni de la realidad, acepta simplemente la inefabilidad del supersentido, y lo que se libera de la desesperación ante el aparente absurdo es su confianza en el supersentido oculto, una confianza que incluye la renuncia a la cognitividad del supersentido en favor de la fe en él. El hombre doliente, página 70. Acá les voy a mostrar esta figura. Ustedes van a ver unas pelotitas que van a circular en forma circular, ¿no? Ustedes van a ver que están girando en forma circular. Después van a ver si lo que están viendo es cierto o no. ¿Qué les pareció? Esto es algo que me parece sumamente importante para comentar. ¿Qué les pareció a ustedes este asunto de las pelotitas que parecían que giraban en círculos y se mueven en líneas derechas? A ver. Javier. Dime.
Quisiera saber qué te pareció lo de las pelotitas. Pues sorprendente, porque aunque decías que se movían en línea, me estaba costando percibir que realmente iban en línea. Veía una rueda que giraba dentro del círculo naranja. Esto es importante, entender que la mirada del otro es una mirada más abarcativa, que lo que necesitamos es un intertexto. La logoterapia requiere de la filosofía, lo requiere de Pablo, requiere de la pedagogía, la requiere de Cecilia, requiere de María Ángeles, requiere de Luis, requiere de las distintas miradas centradas en el ser humano. Y eso me parece como muy importante para tener en cuenta. Esto me parece que es significativo, porque la educación que propone la logoterapia no es una educación para comprender las matemáticas o cualquier disciplina, es una cosa. Eso representa entender o comprender que es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación, enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Esto me parece que es el distingo fundamental que hace la logoterapia de la psicología y de la medicina, que estudia la patología y no estudia el afuera, pero no el adentro. La logoterapia reconoce la importancia del afuera, pero la vincula con el adentro, con el ser humano, con esa visión integral, acción y reacción, acción y respuesta, no acción-reacción, sino acción y respuesta. Entonces, una cosa es comprender las matemáticas o cualquier disciplina y otra la educación para la comprensión humana. Ahí cito a Edgar Morin, porque Edgar Morin de esta manera está citando a Víctor Frank. Acá les quiero mostrar la diferencia que hay filogenéticamente entre el animal y el ser humano. El perro, cuando uno le señala con el dedo, mira el dedo. El ser humano mira la luna, entiende el significado de lo que le está dando. Esta es la diferencia fundamental que hay entre el animal y el ser humano. Por eso, cuando nosotros hablamos de las experiencias en animales, tenemos que decir que se come, que le falta algo fundamental, que es la intencionalidad del ser humano. La intencionalidad del ser humano actúa de alguna manera sobre lo que pasa afuera y lo que va adentro tiene que ver. El terapeuta no es ni maestro ni mentor, es un oculista. El maestro tiene que enseñar. El terapeuta no tiene que enseñar, sino tiene que hacer que el paciente vea su propia respuesta. No tiene que ser un pintor que pinta la realidad, sino tiene que generar la posibilidad de que el paciente pueda reconocer su respuesta, pueda ayudar a ver los problemas que lo rodean, que lo están convocando. Y acá voy a utilizar el humor antes de darle la licencia de matrimonio para que la lleve. Le sugiero que visite un oculista, es decir, que vea los inconvenientes que puede tener. Y esto, que aparentemente es una broma de mal gusto, es la definición del amor. Para Frank, el amor no es ciego, sino es clarividente. Puede ver a través de las opacidades, mientras el interlocutor le dice que vaya al oculista porque la mujer no es agradable, el hombre pone cara de sorprendido, porque él le vio las opacidades, pero ve la belleza interior que puede tener. Entonces el amor no es ciego, sino es clarividente, puede ver a través de las opacidades. El amor es el que permite tomar la decisión.
la decisión desde la dimensión espiritual, que es el lugar de origen. Este hombre que no puede pintar porque tiene dificultad en las manos, puede pintar con el pincel en la boca. Lo que hay que entender es que el organismo psicofísico es el lugar de expresión de la dimensión espiritual, pero no el origen. Si una bombita está rota y no funciona, no quiere decir que no haya electricidad. Y en lo que pasa en el ser humano es que muchas patologías son una disfunción del aparato psicofísico, pero el organismo, la dimensión espiritual permanece sana, permanece latente, y es a la cual uno tiene que apelar para poder dar respuesta frente a estos problemas. La gran pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cuál es la mejor jugada? Y la mejor jugada depende no solo del jugador, como en el ajedrez, no solo la puede decir Karpov, sino la va a decir Karpov de acuerdo a la jugada que dé el otro, a la respuesta que dé el individuo frente a la pregunta que le está formulando la vida. No hay una mejor jugada, sino una respuesta, un diálogo que tiene que ver con la situación que se está desarrollando en ese momento y con la respuesta que da el otro. Y en ese diálogo aparece la mejor jugada. De cualquier modo, hay que entender que los complejos, los conflictos y los traumas no son realmente lo que produce la patología, la causa, sino son patognomónicos, señal de enfermedad o iatrogénico. Lo que quiere decirse con esto es que hay una exocausalidad y una endocausalidad, pero también una motivación, un tercer dato que es la dimensión espiritual. El hipertiroidismo o el coronavirus es producido por el virus o por deficiencia de la hipófisis, pero también el organismo tiene una respuesta que dar frente a esto, y esta respuesta tiene que ver también con la motivación, y la inmunidad tiene que ver con el sentido que pueda tener. No quiere decir que las personas que tengan sentido no puedan enfermar, sino que es una variante a tener en cuenta. Entonces, hay una exocausalidad, que es lo que viene de afuera, una endocausalidad, que es lo que tiene el individuo biológicamente, y un tercer dato, que es la motivación, el sentido de la vida. Y esto me parece importante, porque somos las únicas criaturas de la superficie del universo capaces de transformar nuestra biología mediante lo que creemos, pensamos, sentimos y hacemos. Una motivación, un ataque de depresión puede arrasar nuestro sistema inmunológico. Es la inmunomelancolía, y la búsqueda de sentido, al contrario, puede fortificarlo. De esto Frank dio grandes muestras en el campo de concentración, buscando un sentido para no arrojarse a las alambradas, para no contraer enfermedades, para poder salir de esa situación. Nuestras células están constantemente interactuando con nuestros sentimientos, vivencias, valores, acciones y pensamientos, y siendo modificadas por ellas. Por eso no puede mimetizarse el enfermar humano con el enfermar de un animal. Por eso el enfermar humano es la respuesta que da el ser humano desde su totalidad, desde lo físico, lo biológico y lo espiritual. Y el sentido es lo que le da la forma a los valores. El sentido hace que uno busque los valores, y los valores son el camino hacia el sentido. Esto interactúa el sentido con los valores y los valores con el sentido. No es solo hacer lo que quiero, sino lo que debo. Esto. ¿Cuál es la función del terapeuta? Planteando preguntas provocativas en el marco del diálogo mayéutico,
en sentido socrático. Esta es una de las técnicas de la logoterapia, el diálogo mayéutico y el sentido socrático. Daría para una conversación integral. Solo voy a hacer algunos señalamientos de lo que es preguntar. La pregunta es hay que reformular las preguntas que nos hacemos. Pero ¿qué significa preguntar? ¿Cómo podemos reformular las preguntas? Preguntar significa dudar, enfrentarnos a lo desconocido tomando una actitud de búsqueda. La incertidumbre no es la ausencia solo de conocimiento. La incertidumbre es el no saber. Lo que decía María Ángeles, transformar el sé que no en un no sé qué. Porque el no sé qué nos indica la búsqueda. El sé que no nos está quitando la posibilidad del futuro. Y el presente existencial está constituido por el presente de las cosas pasadas, lo que nos pasó, el presente de las cosas presentes y el presente de lo que esperamos del futuro, de lo que esperamos hacer en el futuro, de lo que podemos llegar a hacer. No es buscar lo que ya se sabe, preguntar. La pregunta nace de nuestra oscuridad, de nuestra incertidumbre, de nuestra angustia y del deseo no satisfecho. Intenta develar, correr velos, acercarnos a la verdad. Y acá tenemos que distinguir una cosa. Muchas veces los enfermares humanos son misterios, no son problemas. El problema tiene solución cuando se le encuentra la respuesta. 7 por 3 es un problema. Cuando sé que es 21, he clausurado el problema. Cuando no encuentro la respuesta, transformo el problema en un enigma. El enigma también, cuando se encuentra la respuesta, se desvanece y desaparece el problema. En cambio, en el enfermar humano, podríamos considerarlo como un misterio. Se van corriendo los velos, pero siempre queda una incertidumbre de lo que le está pasando a ese ser humano. El presente existencial solo se puede comprender si se relaciona con un dinamismo de permanencia y un dinamismo de despliegue, un gerundio existencial. Jerónimo va a seguir siendo el mismo, pero va a tener que desarrollarse en un despliegue. Bueno, a mí me queda poco para desplegar, pero a vos, Javier, te queda mucho para desplegar, muchos años por delante, y vos vas a ser el mismo, pero vas a tener que desplegar en un gerundio existencial. Seguir siendo lo que uno es para llegar a ser lo que puede llegar a ser, articulando el dinamismo de permanencia, seguir siendo con el dinamismo de despliegue llegar a ser. Cada uno sigue siendo lo que es, pero puede llegar a ser aquello que puede llegar a ser. Es una gestal de la temporalidad. En la gestal, el presente y el pasado está en la misma figura. La gestal de la temporalidad está en que vos, Javier, podés llegar a ser aquello que todavía no sos y que podés ser. Eso es fundamental, entender que el ser humano se complementa, el dinamismo de permanencia que tiende a unificar y reconciliar las rupturas interiores. Yo soy no solo lo que fui, no solo mis errores, no solo mi historia, sino lo que pueda llegar a ser, lo que pueda llegar a ser. Y el dinamismo de despliegue posibilita a la persona realizar acciones encaminadas al despliegue personal, al encuentro de comunión con los demás seres humanos. Es el dinamismo que lleva al ser humano a desplegar la persona, realizando él y con el mundo el sentido en su vida. Y acá quiero poner atención a una frase de Frank. Frank habla del sentido en su vida. Dice que la vida no tiene sentido, la vida tiene suprasentido, la trascendencia, porque cuando vos estás vivo es el sentido en su vida, en tu vida hasta que deja de serlo. Es el dinamismo de apertura hacia la autotrascendencia. Realizando el sentido en tu vida, vas camino a la autotrascendencia. Y esto
requiere el principio de complementariedad y el de preponderancia. Preponderancia y complementariedad se articulan en dos principios que nos recuerdan la actitud epistemológica de respeto del ser humano en su totalidad y su originalidad. El ser humano es bio, psico, socio, espiritual. Es una totalidad dinámica que toda ciencia debe sostener por encima de los reduccionismos que dividen los saberes y terminan ocasionando la fragmentación del ser humano. El ser humano no es bio, psico, socio, espiritual, sino es una totalidad dinámica que se fundamenta en la dimensión espiritual. El principio de complementariedad nos recuerda que frente a realidades dotadas de una integridad plural, la visión que propicie la postura esto o lo otro, biológico, psicológico o existencial, debe ser excluida. La misma debería ser reemplazada por el esquema esto y lo otro. No hay enfermedades que son psíquicas y enfermedades que son biológicas, sino hay un enfermar humano de una totalidad que se expresa en lo físico, que se expresa en lo psíquico, que se expresa en la incapacidad de la dimensión espiritual de expresarse a través de lo físico y de lo psíquico. El dinamismo personal es un dinamismo de creación. Cada uno de nosotros está viviendo los valores de actitud, de vivencia y de creación. Y es en la creatividad, por lo que tanto, un dinamismo inteligente, que después de lograr decir no al determinismo naturales, sigue creando su propia libertad en las decisiones de cada día. La libertad del ser humano es también poder decir no a los condicionamientos, que son condicionamientos pero no te determinan, y poder decir sí a la vida. El ser humano es alguien que habiendo sido y siendo, quiere llegar a ser. Es un proceso de ser siendo para llegar a ser. ¿Cómo estamos de tiempo, Javier? No te escucho. Quedarían 10 minutos, Jerónimo. Bueno, vamos a reducir un poco para la unicidad. El hombre es un ser que va cambiando el mundo, pero al cambiar el mundo simultáneamente tiene que irse reciclando para insertarse en el mundo que fabricó. Nosotros tenemos que responder, como decía hoy, no recuerdo bien quién, las verdades tienen que ver con la edad. Creo que Pablo hablaba. Quien no cree en los Reyes Magos a los 6 años puede frustrarse. Quien sigue creyendo en los Reyes Magos a los 80 es un frustrado. Las realidades tienen que ver con la vida que está haciendo, con ese proceso de ser siendo para llegar a ser. No es lo mismo la actitud que se tiene frente a la parte económica a los 30 que a los 80. La persona no tiene que ver para nada con el egoísmo. El egoísmo no tiene energía propia. Se alimenta de la energía de los demás, sea financiera o moral. El egoísta siempre está pendiente del otro como aporte para sí mismo. La fórmula de relación amorosa tiene un significado. Apunta a la aproximación de dos personas y no a la unión de dos mitades. No son dos mitades que se unen y forman una totalidad, sino son dos personas. Y ella solo es posible para aquellos que consiguen trabajar su unicidad. Si vos no llegás a poder ser uno, salir de uno mismo y sin dejar de ser uno mismo, no podés llegar a conectarte con el otro. Cuando más afuera la persona es capaz de vivir su unicidad, más preparado estará para una buena relación afectiva. Por eso digo que es salir de uno mismo sin dejar de ser uno mismo. Y como una lucecita para pensar, yo le sugeriría que en lugar de proponer una sociedad sana,
es preferible hablar de saludable. Esto implica una red humana que en su accionar esté respondiendo, no que esté sana o enferma, sino está actuando, está respondiendo a las necesidades biológicas, a las necesidades psicológicas y a las necesidades humanas. Las necesidades humanas son axiológicas, son de valores y existenciales. Uno necesita ser, tener, hacer y estar. Estar respondiendo significa haber escuchado. Por eso yo propongo que en lugar de consultorio, nosotros pusiéramos en nuestra chapa escuchatorio. Porque si yo no escucho al otro, no puedo ayudarlo, no puedo percibirlo, no puedo comprender esas necesidades. La escucha abierta permite percibir y comprender esas necesidades. Desde una mirada humanística, las necesidades humanas no son solo carencias, son potencialidades. Las necesidades auténticamente humanas, no las necesidades impuestas por el sistema. Y desde una visión existencial, la medicina y la psicología no son una ciencia, son la aplicación de la ciencia a un problema humano. Si no cambiamos el vector, si no nos centramos en el ser humano y nos centramos en la enfermedad, seguramente vamos a estar equivocados. Los patrones dominantes del pensamiento son, acá lo pongo a Frank rodeado de gente y hablando y comunicándose y compartiendo su saber y su no saber. Y yo creo que nos determina que hay dos patrones dominantes. El pensamiento reproductivo que aprendí del pasado y se implica las complejidades. Toda mi vida es lo que yo pasé. Y el ser humano es hijo de su pasado, pero no es esclavo de su pasado, sino es padre de su porvenir. El pensamiento creativo productivamente es hijo de su pasado, dueño de su presente y padre de su porvenir. Por eso el pensamiento del ser humano es un pensamiento creativo que apunta no solo a lo que es, sino a lo que puede llegar a ser. Y volviendo a citar a Frank para terminar, el origen de las decisiones auténticas sería que no vive el presente existencial humano quien niega o reprime el pasado. En este sentido, el aporte de Freud al psicoanálisis es valioso. Es importante el reconocimiento que le hace Frank a Freud cuando dice que un enano en los hombros de un gigante ve mucho más allá. Eso está hablando del proceso, del gerundio existencial. No necesariamente hay que destruir al otro, sino hay que apoyarse. Y de ningún modo vive el presente, existencial humano quien se aísla o niega la realidad actual que le toca vivir, y tampoco vive plenamente el presente existencial si se amputa el futuro, si se suprime la esperanza, si se ignora el sentido. Acá en esta síntesis, Frank da su postura frente al ser humano en el momento en que está viviendo. Reconoce su pasado, pero habla de su presente, el presente como posibilidad de dar una respuesta creativa frente a las preguntas que le hace la vida. Ser siendo como gerundio existencial en el mundo con los otros. La vida es el trabajo de humanizarse y ser persona. Ser en el mundo y con el mundo. Esto es la clase magistral que le dio Alfonsín. Había perdido las elecciones. No era él el que le tenía que preguntar por qué, sino él tenía que dar una respuesta. Transcurre en el espacio entre el estímulo y la respuesta, entre las cosas que nos ocurren y las formas como reaccionamos con ellas. Es lo fáctico y lo facultativo del ser humano. Hay cosas que son fácticas y hay cosas que son facultativas. Fáctico es lo que no podemos cambiar, lo que nos viene de afuera. Y facultativo es lo que desde la dimensión espiritual nosotros podemos hacer. 2 minutos, Jerónimo. Pero la logoterapia tiene unos riesgos. Los riesgos de la logoterapia los estamos viendo hoy
con la logoterapia, que es publicar o desaparecer, o perecer, adaptarse o desaparecer. En suma, la hiperespecialización que reduce todo a la parte que se observa, a las pelotitas como se mueven. Y esto nos indica que se puede pescar de dos maneras, o que se puede analizar la realidad de dos maneras. Con un anzuelo de acuerdo al pez que estoy buscando, como hace el pescador, ahí, o con una red que escoja mucho, con un intertexto que vea al ser humano en su dimensión biológica, psicológica, pero fundamentalmente en su dimensión espiritual. No analizar el mundo marino de acuerdo a lo que se ve en la canasta de pescado del pescador que pesca con una caña, con determinado anzuelo, que busca determinados peces, ignorando el resto que permanece en el mar. La dificultad pasar de una causalidad compleja a una causalidad reductora, a una capacidad compleja. El tiempo es lineal, no determinista. Los aferentes se pueden agrupar, clasificar y diagnosticar. Se pueden protocolizar las enfermedades, pero no el enfermar humano. El mundo interno personal es lo que genera los eferentes, que se deben singularizar, contextualizar, relacionar con los aferentes, pero no dependen de estos exclusivamente. Ahí vemos el barco a vela que va impulsado por el viento, pero no va para donde va el viento, sino para donde el marino pone las velas. Y para terminar, diríamos que el tiempo a las decisiones no es algo que viene a complementar el pasado. No es que mi decisión dependa exclusivamente del pasado. No es algo que en alguna situación dispara algo que ya estaba presente, sino promueve algo que no estaba. El ser humano hay que comprenderlo, no solo como identificado, sino como identificante, por la respuesta que da. No solo fáctico, sino facultativo. No solo enunciado, sino enunciante. No solo historizado, sino historizante. No solo pensado, sino pensante. No solo sujetado, sino protagonista. No solo hablado, sino hablante. Con esta clasificación lo que quiero decir es que el ser humano no puede ser catalogado por el afuera, sino por el adentro, por la respuesta que está dando en cada circunstancia. Y el ser humano está como si fuera con esto quería terminar. Pensemos en el funcionamiento de un coro de cantores. Cada uno debe estar atento a los sonidos musicales que debe emitir, ritmo, altura de la nota, volumen, y a la vez debe escuchar los sonidos que le llegan de los demás. Esto es lo que tiene que hacer el ser humano, escuchar lo que pasa en los demás. Me consta lo extremadamente difícil que resulta para el adulto sin experiencia previa intentar mantener el propio ritmo o melodía sin ser arrasado por el ritmo y la melodía de sus compañeros. Uno tiene que hacer su parte y al mismo tiempo tiene que ser uno con los demás. Muchas gracias por la atención que me prestaron. Un abrazo grande para todos y estoy a su disposición.